Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos con el primero de los dos vídeos que vamos a hacer sobre el supuesto de gestión financiera, el segundo de los dos supuestos que se incluyen en el módulo primero de supuestos prácticos. El esquema que vamos a seguir con este ejercicio es similar al que seguimos con el supuesto de derecho administrativo. Es decir, en este primer vídeo analizaremos el texto y luego las 10 primeras preguntas, dejando las 10 restantes para el segundo vídeo. Así que nada, vamos con ello. Comentar que vamos a resituarnos, vamos a recordar lo que comentábamos en el primer supuesto, que ahí decíamos que la lectura que vamos a hacer ahora del texto la damos en el examen después de haber visto las preguntas, ¿vale? O sea, hemos seleccionado el supuesto en base a lo que hemos visto en las preguntas, para preseleccionar, para cribar, para ver previamente si vamos a poder contestarlas, si más o menos sabemos. Y luego, hecho esto, es cuando vamos a leer el texto, ¿vale? Por recordarlo simplemente. Ya lo comentamos esto con más detalle en el otro supuesto. Así que vamos ahora a proceder con la lectura y análisis del texto. Dice: la Dirección General de la Administración Periférica del Estado, Servicio 04, dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sección 25, tiene programado rehabilitar el Palacio Borghetto. Bien, breve pausa. Vamos a situarnos. Bien, estamos en un ministerio, concretamente estamos en una Dirección General, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aunque esto no vaya a ser importante, pero ya un poco por tener claro que el primer párrafo nos está ubicando, digamos, con el sujeto, ¿no? El quién va a actuar, principalmente. El qué, pues, de partida, estamos hablando de rehabilitar el Palacio Borghetto. Estaríamos hablando, por lo tanto, de unas obras, dice, rehabilitar el Palacio Borghetto, sede de la delegación del Gobierno en Madrid, por lo que se va a iniciar en el ejercicio 2021. Este vídeo, obviamente, está grabado en 2021. Esto está pensado como si fuese el ejercicio presente, el ejercicio corriente. El expediente para la contratación de las obras necesarias para ello. ¿Vale? Obras, ejercicio 2021. ¿De acuerdo? Para rehabilitar este palacio. Dirección General de la Administración Periférica del Estado, dentro del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Ok. Seguimos. El presupuesto de licitación de las obras es de 10 millones de euros sin IVA y 12.100.000 euros IVA incluido. Presupuesto de licitación. Esto, la cuantía que nos importa a bote pronto aquí es con el IVA incluido, porque ya tenemos que saber que para el estudio del presupuesto, el presupuesto base de licitación, se incluye el IVA. Imputándose al subconcepto 630.02 con la siguiente distribución por anualidades. Interesante ya de partida el hecho de que la cosa comience en el mismo ejercicio, ¿vale? En el ejercicio 2021. Este tipo de cosas ya tenemos que ir viendo. Bien, estamos hablando este es el ejercicio corriente y habría dos ejercicios posteriores. Ya tenemos que ir buscando un poco los archivos mentales. Ese artículo 47 de la Ley General Presupuestaria tiene que venirnos esas anualidades, pero bueno, tampoco ahora mismo tenemos solamente que ir ubicándonos. En el examen no podemos pararnos mucho más. La citada Dirección General se financia con cargo al programa 912P, Administración Periférica del Estado. La situación presupuestaria al inicio del expediente de contratación del capítulo 6, Inversiones Reales, es la siguiente. Bien, y nos viene aquí, dentro del capítulo 6, vemos estos conceptos con sus subconceptos de inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios e inversión de reposición. Ya aquí deberíamos, si podemos, vincular rehabilitar con inversión de reposición. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hay mucha más información. No nos podemos parar a analizar o a pensar mucho más. Vemos un crédito inicial, vemos un crédito disponible, que es en realidad lo que nos va a importar seguramente. Pero bueno, estamos un poco empapándonos. Solicitada la correspondiente licencia de obras, el ayuntamiento remite al órgano gestor una carta de pago por importe de 3.850 euros en concepto de tasa
por prestación de servicios urbanísticos, imputable al mismo concepto presupuestario que la obra a la que se vincula. Vale, vamos a marcar estos euros. Estos son unas tasas que impone el ayuntamiento a la dirección general, ¿vale? Tasa. Muy bien, a ver qué nos cae por aquí, ¿no? Y que se imputa al mismo concepto, es decir, se va a incluir como un gasto extra en el mismo concepto. Vale. Iniciada la ejecución de obras, se encuentran restos arqueológicos. Aquí ya tenemos que mentalmente trazar otra línea, una línea de separación, mejor dicho, con respecto a lo anterior, porque ahora ya estamos en otro apartado bastante diferenciado. Iniciada la ejecución de obra, se encuentran restos arqueológicos. Ya se entiende que pasamos a otra etapa, siendo necesaria la contratación de un servicio de arqueología con un valor estimado de 17.000 euros para la clasificación y documentación de los restos hallados, imputable al subconcepto 227.06, estudios y trabajos técnicos del capítulo 2. Aquí nos han regalado que esto es capítulo 2, por cierto. Pero bueno, no tendría por qué haber sido así. Con lo cual estamos hablando de que surge la necesidad de un servicio, la contratación de un servicio de arqueología. Cuestión aparte, ¿vale? La Dirección General inicia un expediente para la contratación del mobiliario, ya estamos en otro apartado, expediente para la contratación del mobiliario de oficina necesario para el amueblado del edificio, con un valor estimado de 38.000 euros. Expediente para la contratación de mobiliario, esto tiene toda la pinta de ser un contrato de suministros. Tratándose de un bien declarado de contratación centralizada. Bien, contratación centralizada. De acuerdo. Otro apartado, por lo tanto, en el que hemos visto otro contrato distinto, con su valor estimado, y que además, contratación centralizada. Otro elemento importante. ¿Vale? O sea que, recapitulando un poco, tenemos una sección principal que nos habla de este contrato de obras para rehabilitar el Palacio Borghetto, que digamos que es lo que más peso tiene en lo que es el texto. Posteriormente tenemos esta tasa de 3.850 euros, contrato de servicio y contrato de suministros, aunque no nos habla de contrato de suministro, pero se entiende que es mobiliario, ¿vale? Para comprar muebles y demás. Bien, creo que lo interesante o un poco cosas a tener en cuenta de este supuesto es que es bastante representativo, o va a ser bastante representativo como podrás ver, si no ahora, a posteriori seguramente, de las preguntas típicas de gestión financiera. Es un supuesto bastante común en ese sentido. No son especialmente, o sea, hay de todo, iba a decir que no son especialmente fáciles, pero realmente hay de todo, por eso también es común, en el sentido de que la proporción de preguntas fáciles y de preguntas difíciles es también lo habitual, ¿vale? O sea, digamos que es uno de los supuestos más representativos. Y en lo que se refiere, ya digo, a gestión financiera, son preguntas bastante típicas, ¿vale? Y tanto si lo vas a hacer por promoción interna como por turno libre, estas preguntas te van a servir bastante, ¿vale? No creo, o sea, hay algunas que te van a caer prácticamente tal cual, en cuanto a la intención y demás. Otras que no tanto, pero más o menos es posible que estemos hablando que en lo de gestión financiera se pueda aparecer en un, yo qué sé, en torno a un 50-60%, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuál será la aplicación presupuestaria del expediente de gasto del contrato de obras? De todos los contratos, obviamente se está refiriendo al primer contrato que teníamos aquí arriba. Además, ya a golpe de vista, vemos que el programa, que es esto, ¿no? Es el que está en todos, ¿vale? No voy a decir en plan cuál es, pero fíjate que esta pregunta es casi un regalo. Solamente, entre comillas, te tienes que saber cómo se estructuran los créditos, las aplicaciones presupuestarias. No tiene más. Saber que primero es
la clasificación, o primero va la clasificación orgánica, luego la clasificación por programas y luego, por último, la clasificación económica. Vale, en este sentido, si vemos esto, hay algunas preguntas que las podríamos descartar directamente. Esta, por ejemplo, en el momento en el que vemos el programa, porque obviamente esto es el programa, el momento en el que vemos el programa al final, esto no tendría absolutamente ningún sentido. Y lo mismo esto. Está fuera también. Esta también puede ir fuera. De modo que las únicas en las que podríamos tener alguna duda son la C y la D. Aquí simplemente te tienes que acordar que esto va sección y servicio en la clasificación orgánica. Con lo cual, servicio, nos han puesto antes el servicio, tenemos que tener claro que sección va antes, es 2504. ¿Vale? Por eso es esta, por eso esta no es. ¿Se entiende? Sección, servicio, dentro de la clasificación orgánica, esa quizá podría ser el único problema, si te paras a pensarlo, de esta pregunta. Se ve claramente como hay muchas veces que nos ponen, digamos, dos de las opciones que son muy o más fácilmente descartables, y luego una tercera que ya está más cerca de la correcta. En este caso, claramente es la C, la que se asemeja un poco. Sección y servicio. Eso es una cosa que tienes que tenerla muy clara, ¿vale? Así que, bueno, esta efectivamente es la D, ¿vale? Sección y servicio, porque es, acuérdate, nos han tendido la trampa de ponernos primero el servicio, pero tenemos que acordarnos que sección 25, servicio 04. Por eso es esta, ¿vale? Aquí tienes del tema 2 del bloque 5, ese tema, digamos, que más peso tiene del bloque 5 en realidad, con toda la estructura, ¿vale? Sección servicio, ojo porque sería el órgano en caso de que, o el organismo, perdón, en caso de que estuviésemos en un organismo autónomo, pero estamos en un ministerio. Y luego por programas, económica y tal, ¿vale? Pero tenemos sección y servicio, ya está. No tiene tampoco mucha más historia. Esta parte me resulta a mí muchísimo más cómoda estudiarla con resúmenes que estudiarla por la Ley General Presupuestaria. Hay, digamos, demasiado texto. Aunque, bueno, también tienes aquí el artículo 40 de la Ley General Presupuestaria. Y secciones y servicios, en fin. No tiene mucha vuelta de hoja. Bien, vamos con la siguiente que dice, atendiendo al programa de gasto, ¿en qué área de gasto se encontraría? Bien, no hace falta que la leamos en realidad, aunque dice área de gasto 21, área de gasto 9, área de gasto 92, área de gasto P. ¿Vale? Lo siguiente en realidad nos es un poco indiferente. Porque en realidad lo que nos está pidiendo aquí es que sepamos o que podamos responder sabiendo, del mismo modo que en la pregunta anterior nos estaban exigiendo conocer cómo se articula la clasificación orgánica, en este caso tenemos que saber cómo se articula la clasificación de los programas de gasto. Y en este caso, saber cuál es la parte de, si hemos dicho que estos tres dígitos y la letra se corresponde con la clasificación por programas, cuál de ellas es el área de gasto, ¿vale? Y esto no tiene, digamos, que no tiene más historia que sencillamente saber que el área de gasto es el primero de los números, ¿vale? Que es la B, por eso. No tiene más historia. Es que simplemente saberse esto. Del mismo modo que hay que saberse sección y servicio o el órgano, saberse en la económica, obviamente. Quizá aquí profundizamos mucho más, pero al menos saber este desglose de la clasificación por programas, saber que viene área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa de gasto, es algo obligatorio, ¿vale? Y es una pregunta muy parecida a la anterior, solo que referente o relativa a la clasificación por programas. El 2, el 6 sería la política de gasto, 261, grupo de programa, 261N, programa de gasto.
yo siempre pensaba que era como área, era como primero hacía falta un espacio, ¿no? En el que hacer cosas. Política, lo primero es la política, para poder politiquear. Y luego grupo de programa, y luego ya, si estamos hablando de programas de gasto, lo que completa todo, pues es lo último. Es un poco así como yo me acordaba. Bien, seguimos, porque esta pregunta tampoco tiene mucho más historia, con la tercera, que dice, en el caso que no se hubiese aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el momento de inicio del expediente de contratación, ¿se podría aprobar el gasto necesario para contratar las obras? Bien, esto es una pregunta bastante teórica y bastante fácil en realidad, que dice, no se puede autorizar ningún gasto en tanto no se publique Ley de Presupuestos Generales del Estado en 2021 en el Boletín Oficial del Estado. Esto sería un poco absurdo en realidad si te paras a pensarlo, porque querría decir que si no hay presupuestos, si no se aprueban unos presupuestos, pues entonces no podría autorizarse ningún gasto. Esto sería el colapso en realidad. Con lo cual por pura lógica, se puede descartar. Hay una palabra clave, que es la que tenemos que acordarnos aquí. Dice, la D también la podemos descartar. Sí, siempre que se solicite autorización previa al Consejo de Ministros. No tiene tampoco mucho sentido, en realidad, que haga falta la autorización. Estoy un poco haciendo una criba, ¿vale? B, o C, mejor dicho, sí, siempre que el gobierno apruebe la prórroga de los presupuestos iniciales de 2020 hasta la aprobación y publicación de los nuevos. Esta nos intenta confundir con un poco más de malicia, pero al fin y al cabo estamos hablando que los presupuestos es una ley, la ley de presupuestos generales. No tiene sentido que la prórroga la aprobase el gobierno, en fin. Esta es una pregunta en el fondo sencilla, ¿vale? Tampoco tiene mucha vuelta de hoja, pero tenemos que acordarnos de que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales de 2020 hasta la aprobación y publicación de los nuevos, ¿vale? Por eso es la B. Esto simplemente tenemos que recordarlo. No tiene tampoco mucha más historia. Dice, esto lo tenemos. Es interesante, sin embargo, comentar. Bueno, obviamente esto es tema 1, bloque 5. Pero digo que es interesante comentar cómo aparece, porque esto viene de la Constitución, ¿vale? Pero si queremos rizar el rizo, viene en la Constitución, ya se nos habla de que se prorrogarán automáticamente los del ejercicio anterior, pero nos habla, y aquí hay una discrepancia que ya comentamos, en la Constitución dice hasta la aprobación de los nuevos. Sin embargo, en la Ley General Presupuestaria dice hasta la aprobación y publicación de los nuevos, porque al fin y al cabo, si los nuevos son también una ley, pues las leyes tienen que publicarse en el BOE. Digamos que la Ley General Presupuestaria pues fue más fina que la Constitución en ese sentido. Pero bueno, la cosa, esto es un poco ya buscarle los 3 pies al gato. En todo caso, obviamente estos artículos, míratelos, ¿vale? Sobre todo por familiarizarte con las ideas, con estas palabritas, como se considerarán automáticamente prorrogados, porque en realidad si te paras a pensarlo, lo que te están exigiendo es eso, y que entiendas un poco, pues eso, por ejemplo, que es una ley y demás. Si tienes eso claro, fíjate lo fácil que se van descartando las que son, por ejemplo, la A y la D, que son casi de sentido común, ¿vale? Quiero decir con esto que no hace falta en estos artículos, en esta parte, estudiarlo como para modo recitativo, por así decirlo, ¿vale? Bien, seguimos con la 4, que dice: ¿es necesario realizar alguna modificación presupuestaria para financiar el contrato de obras en el ejercicio corriente? A ver, esta pregunta es típica, o sea, por no decir inevitable, en los supuestos de gestión financiera, o en los supuestos en turno libre siempre te va a caer una pregunta de esta de la representante de la gestión financiera. El saber si hace falta llevar a cabo una modificación presupuestaria. Básicamente porque si te paras a pensarlo, es una pregunta que
digamos, de un solo tajo, abarca un montón de conceptos que están muy interconectados. Y en un sentido, o sea, en cierto sentido podría ser muy exigente si te pillase de nuevas. Si no te pilla de nuevas, es casi una bicoca, ¿vale? El procedimiento siempre es el mismo. El procedimiento siempre es ver, en primer lugar, si es posible no recurrir a modificación porque exista la especificidad, porque exista esa movilidad que ya vimos en el tema 2, bloque 5, que nos permitía mover fondos de créditos similares sin recurrir a modificaciones presupuestarias, que digamos, siempre, acuérdate, las modificaciones presupuestarias suponen, por así decirlo, violentar las limitaciones, la buena praxis que imponen supuestamente los créditos. Porque al fin y al cabo, la idea de los créditos es limitar los posibles desmanes, que el gasto sea para lo que está preestablecido, que no puedan rebasarse los límites, ni temporales, ni cuantitativos, etcétera, ni cualitativos, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, eso. Pero bueno, vamos a leer las opciones. Dice, es necesario realizar una ampliación de crédito del subconcepto 630. Bueno, a todo esto ya tenemos que acordarnos. Además, esta ya nos lo ha dicho, esta pregunta, si te paras a pensarlo, ya nos ha metido aquí el 630, ya sabemos que en realidad estamos aquí. Reposición, ¿vale? Y la pregunta que nos dice, vamos a situarnos, para financiar el contrato de obras en el ejercicio corriente. Es decir, básicamente, lo primero que tenemos que comentar es, en el ejercicio corriente es esto de aquí, tenemos que saber si aquí tenemos suficiente, para hacer frente a esto, tenemos suficiente aquí, ¿vale? Y más concretamente aquí, porque es el disponible. Esto ya no vale, obviamente. El crédito inicial no nos vale porque nos han puesto crédito disponible. No podemos hacer frente, obviamente, con más crédito del que tenemos disponible. Bien, a simple vista ya, por 500.000 euros no llegamos. Con lo cual, tenemos que ver si hace falta o no modificación presupuestaria, que es la pregunta, ¿vale? Un poco he hecho esto para ubicarnos. A. Es necesario realizar una ampliación de crédito, como decíamos antes, del subconcepto 630. Vamos a ver el subconcepto 630. A priori, digamos que inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios no era uno de los créditos ampliables. Para poder hacer una ampliación de crédito, primero tiene que estar preestablecida la posibilidad o ese crédito tiene que ser previamente ampliable. Aunque esto ya es... ya el solo hecho de plantearnos si podemos hacer o que se puede hacer una ampliación es un error, ¿vale? Simplemente te estoy comentando esto, pero por si acaso. Es necesario realizar una transferencia de crédito del artículo 62 al 63, que la transferencia es otra modificación presupuestaria, no confundas, siempre lo decimos, transferencia con la movilidad por la especificidad, que es otra cosa muy diferente, que no es una modificación. No es necesario realizar ninguna modificación presupuestaria, ya que los créditos para inversiones reales vinculan a nivel de capítulo. Y D. Es necesario realizar un suplemento de crédito con cargo al fondo de contingencia. Vale. Decía antes, en realidad, que antes siquiera de hablar de ampliaciones, transferencias, suplementos, tenemos que ver, lo primero, la mecánica aquí, con esta pregunta que ya digo es típica, es ver la especificidad, ¿vale? Porque antes de hacer modificaciones presupuestarias, que como dijimos, suponen violentar, por así decirlo, las normas del juego, antes de eso tenemos que ver la especificidad y tenemos que acordarnos de cómo se vinculan por ese parentesco los créditos, ¿vale? Según dentro de la clasificación económica. Acuérdate que teníamos una regla general que nos hablaba de que vinculaban a nivel de concepto. Nivel de concepto, y luego teníamos en los capítulos 1
2 y 6 excepciones que variaban según si estábamos hablando del Estado o estábamos hablando de los organismos autónomos, ¿vale? El 1 y el 2 era artículo, mientras que el 1 y el 2 en organismos autónomos era capítulo. El 6 en ambos, también excepción con respecto a la norma general, era o es nivel de capítulo. Por lo tanto, estamos en el capítulo sexto, que, como hemos dicho, vincula a nivel de capítulo. ¿Qué quiere decir que vincula a nivel de capítulo? Pues que existe esa movilidad previa a la modificación presupuestaria dentro de todo el capítulo 6. Y esto también es capítulo 6. O sea, esto de aquí es capítulo 6. Con lo cual podemos tomar fondos del crédito disponible en este sin, o mejor dicho, para no necesitar hacer una modificación presupuestaria. Esto tiene que quedarte muy claro, porque esto es pregunta típica, no, o sea, de las preguntas quizá más típicas del examen, ¿vale? Y ya está. Realmente, teniendo esto en cuenta, obviamente, si podemos sacar 2 millones de 2 millones de euros, tenemos más que de sobra para completar los 500.000 que nos quedan. Por eso la respuesta correcta es la C. No es necesario realizar ninguna modificación presupuestaria, ya que los créditos para inversiones reales, capítulo 6, vinculan a nivel de capítulo. ¿Lo ves? Suplemento de crédito no tiene ningún sentido, porque suplemento de crédito, acuérdate, tema 2, bloque 5, es la última, el último recurso, por así decirlo, ¿vale? Y transferencia de crédito no es sencillamente porque es la C, básicamente. O sea, no es ninguna porque es la C, pero sobre todo la A no es, porque no son créditos ampliables, y la D no es porque no es ninguna de las anteriores. Porque acuérdate que para los suplementos de crédito es que ni suplementos ni créditos extraordinarios podían ser, o eran, mejor dicho, o se daban cuando no se podía hacer ninguna otra cosa. Acuérdate que eran los casos en los que incluso intervenían las Cortes Generales. ¿Vale? Bien, por eso es la C, como decimos. Aquí lo tienes y aquí tienes este cuadro donde te refresco un poco lo que te decía, ¿vale? Y te lo puedes repasar porque esto es importantísimo. O sea, es que no... Yo creo que... No sé si hay algún examen en el que no pregunten esta pregunta. Te lo pueden poner de 1000 maneras, ¿vale? Te pueden cambiar que si capítulo 2, o te pueden poner otro tipo de gasto, cualquier cosa. Pero al final intentar liarte con esto, lo van a hacer. Así que primero saber lo de la especificidad. Si se nos saliese de aquí o si no fuese posible, tendríamos que ver cómo se gestionaría esa modificación presupuestaria. Pero lo primero es esto. Y generalmente se quedan aquí encalladas las preguntas. Normalmente no hace falta la modificación presupuestaria porque hay algún tipo de vinculación, ¿vale? O especificidad. Bien. Seguimos con la pregunta 5. Bueno, esto lo tienes... La pregunta anterior la tienes aquí en el esquema. Me resulta mucho más fácil a mí de estudiar con el cuadro que con el artículo de la ley, sinceramente, ¿vale? Porque aparece con menos esquemático, pero bueno. Seguimos, digo, con la pregunta 5, que dice... Dice, en caso de que fuese necesaria una ampliación de crédito en otra aplicación presupuestaria de la misma dirección general, ¿a quién competiría su autorización? A las Cortes Generales, al Gobierno, el Ministro de Política Territorial y Función Pública o a la Ministra de Hacienda. Nos están preguntando aquí sencillamente por la competencia en materia de ampliación de créditos, que es otra de las cuestiones que tenemos que saber siempre. O sea, más allá de estas cuestiones, de lo que hemos visto antes, de si hay o no, si procede, pues otra pregunta típica de esto es, venga, toca hacer, imagínate que en la pregunta de antes hubiera hecho falta hacer una ampliación de crédito, ¿no? Pues la pregunta posterior podría ser perfectamente esta igualmente, en un examen. ¿Quién sería el competente para autorizar la modificación de la pregunta previa, ¿no? Pues en este caso es algo así. Nos están diciendo ampliación de crédito y quién es el competente. Aquí básicamente tenemos que acordarnos un poco, si no sabemos bien el tema,
nos tiene que venir a la cabeza, por ejemplo, que cortes generales solamente entran en juego en casos o vinculados a créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ¿vale? El gobierno a un caso particular de transferencia y en un momento dado podría ser el ministro de Política Territorial y Función Pública, pero no en esta modificación, ¿vale? En la modificación de la ampliación de crédito, la competencia es de ministro de Hacienda, ¿vale? No tiene tampoco más historia, no tiene más vuelta de hoja. Esto es algo que hay que... O sea, de las cosas así más importantes, ya lo dijimos en el tema 2 del bloque 5, en modificaciones presupuestarias, es la competencia. Y esto es un trabajo simplemente de trinchera estudiantil, o sea, de ponerse y machacarlo, y es una más de las 1000 caras que tiene ese tema, ¿vale? Esto siempre tienes las competencias asociadas a cada una de las modificaciones. En el caso de las ampliaciones, ¿ves? Tenemos aquí el epígrafe de las ampliaciones, tenemos todas las características fundamentales, ¿vale? Las limitaciones, cómo se financian, y la competencia, que está sacada del artículo 62. Tenemos una ristra de artículos donde nos vienen las competencias específicas de cada uno, ¿vale? De los ministros, del gobierno y demás. Pero a mí me resultaba siempre más cómodo estudiarlo en la parte de las modificaciones, ¿vale? En todo caso, tienes aquí las competencias que recaen en materia de modificaciones del lado del ministro de Hacienda. Artículo 62, como te digo, de la Ley General Presupuestaria, por si lo quieres repasar, echar un vistazo. Bien, seguimos con la pregunta 6. Dice: se está estudiando la posibilidad de establecer el sistema de anticipos de caja fija en el Ministerio. ¿Cuál de los siguientes gastos no podría satisfacerse por este sistema? A. Combustible. B. Retribuciones básicas de los funcionarios. C. Dietas de altos cargos. D. Arrendamiento de un edificio. Vale, esta pregunta lo que nos está exigiendo, lo que nos está demandando es que sepamos una de las características fundamentales del sistema de anticipo de caja fija, que es con qué capítulo se vincula. Digamos que esta es la primera barrera. Y una vez que sabemos esto, tenemos que tener en cuenta una cosa que hay aquí, ¿vale? La primera cuestión, ese primer capítulo, o esa primera cuestión que tenemos que saber, ese capítulo con el que está vinculado el tema de los anticipos de caja fija, es el capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios, ¿vale? Y una vez dicho esto, tendríamos que discriminar, sencillamente, o podríamos excluir o buscar cuál de los siguientes no es gasto de capítulo 2. Y así resolveríamos. ¿Combustible? Pues entiende que sí, ¿vale? Es un gasto de una cuestión fungible, algo que presumiblemente es recurrente y demás. ¿Arrendamiento de un edificio? 3/4 de lo mismo, ¿vale? Gasto corriente de toda la vida de Dios. La trampa aquí está, por así decirlo, en quizá la C. Porque la C en realidad, dietas de altos cargos, pero al fin y al cabo dietas, entra a formar parte de indemnizaciones por razón del servicio, que si no recuerdo mal es artículo 23, capítulo 2, ¿vale? Esto sí que es capítulo 2. En cambio, retribuciones básicas, esto es personal. Esta no puede ser. ¿Se entiende? Esto ya sí que sería capítulo 1, no capítulo 2, ¿vale? Básicamente esta es la idea de esta pregunta, la trampilla. Aquí tenemos tema 5, bloque 5, página 12. Tenemos la definición y las características fundamentales, ¿vale? De los anticipos de caja fija. Aplicación al capítulo 2. No se pueden... Te pongo de ejemplo que no se pueden financiar una obra, pero obra de capítulo 6. Podría ser una obra o un gasto para, por ejemplo, una reparación que podría ser o un mantenimiento o algo así,
No quiere decir que todas las obras, sino simplemente, más que sea una obra, lo importante es que sea capítulo 6, ¿vale? Quizá lo importante aquí es más esto, que sea una obra. Se entiende, ¿no? Pero, o sea, el caso o pago de sueldos, te lo ponía incluso en el ejemplo, ¿vale? Que es capítulo 1, porque es gasto de personal, al fin y al cabo. Ni inversiones reales, ni nada de eso, en fin, solamente capítulo 2. Y aquí tienes la siguiente parte, que también es preguntable, es la cuestión de los límites. El límite primero, ¿vale? Para establecerlo, del 7% del capítulo 2, y luego los distintos límites, una vez que se establece, en los que se pueden mover los distintos gastos, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver, ¿no? Ya está visto en el tema 5, ¿era? Tema 5 del bloque 5. Vale. También tienes esto, lo tienes así desglosado en el artículo 78, ¿vale? De la Ley General Presupuestaria. Y eso, la pregunta no tiene ni más ni menos, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente, a la 7, dice, de las siguientes, ¿qué fase del expediente de contratación de obras lleva aparejada la aprobación del gasto? La aprobación del gasto. A. La resolución del órgano de contratación ordenando el inicio del expediente. B. La resolución del órgano de contratación ordenando la publicación del anuncio de licitación. C. La resolución del órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. D. La resolución del órgano de contratación adjudicando el contrato. Bien, un poco por viendo las líneas generales de lo que viene siendo el proceso de gestión de gastos, ¿no? Si tenemos eso en cuenta, hay algunas opciones que es que se caen por sí solas. Por ejemplo, si estamos hablando de la aprobación del gasto, ¿no? Cuando se adjudica el contrato, estamos en una fase muy posterior, ¿no? O sea, no podemos, en líneas generales, en condiciones normales, tenemos que ver claro que primero se aprueba el gasto, ¿vale? Y posteriormente, una vez que se da uno de los pasos que culminan el proceso de licitación, es precisamente la adjudicación, que luego sería la formalización en realidad. Pero bueno, quiero decir, lo que el paso determinante en realidad es la formalización. Pero adjudicación y formalización están muy cerca, pero a su vez muy lejos de la aprobación en líneas generales. Por eso te quiero decir que realmente la D casi que cae por su propio peso. Con lo cual, esta nos la podemos cargar. Voy a ponerlo esto en rojo para que se vea mejor. Ordenando la publicación del anuncio de licitación, digamos que si te paras a pensarlo, es como un poco precipitado, ¿no? O sea, vamos a ver, la aprobación, que se ordene, digamos, automáticamente, ordenando la publicación del anuncio de licitación, tampoco tiene mucho sentido. Un poco, a ver, te estoy intentando buscar la lógica a cosas que sencillamente no son, ¿vale? O sea, que lo que hay que hacer es saberse qué es lo que dice la norma, pero un poco por verle la historia, ¿vale? La idea. De estas dos, el inicio del expediente, pues hombre, podría ser, o podría parecerse, o por lo menos está mucho más cerca que la adjudicación del contrato, pero la correcta es la C. La resolución del órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación, ¿vale? Esto es lo que lleva aparejada la aprobación del gasto, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener muy vinculado en la cabeza. La aprobación del gasto lleva aparejada la resolución del órgano de contratación aprobando el expediente y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Es decir, primero, antes que nada, se hace lo que cuando veíamos el tema se hace el expediente, ¿vale? Con su retención de crédito y todo eso. Y la aprobación es lo que llega después, ¿vale? La aprobación disponiendo la apertura del proceso de adjudicación. Pero el proceso de adjudicación todavía tiene que darse. Por eso lo que te decía, por eso la D no puede ser. ¿Vale? Un poco la idea.
todo caso, obviamente, esto tienes que tenerlo muy claro, ¿vale? Completado el expediente, se aprobará por resolución motivada por el órgano de contratación, y esta aprobación implica la aprobación del gasto como regla general. Esto estamos en el expediente de contratación, tema 4, bloque 3, página 12. Esto, de un modo u otro, lo tienes tanto en el tema de contratos como en el tema de gestión económica y financiera de contratos y subvenciones, en la parte obviamente de contratos. En este tema 6 del bloque 5 lo tenemos aquí. Dice, completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación, aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. ¿Vale? Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto. Tenemos que ubicarnos, pero tampoco tiene mucho más. Primero, se elabora el expediente de contratación, entre paréntesis, un expediente de gasto en el fondo. Ese expediente luego se aprueba. Y es el caso, el paso en el que estamos, aprobación del expediente, ¿vale? Que va vinculado con la disposición de la apertura del procedimiento de adjudicación, ¿vale? Ya el procedimiento de adjudicación culmina luego con el compromiso, se adjudica y luego se formaliza, esto en condiciones normales. Y esa formalización, acuérdate, era ya cuando se daba el compromiso, el documento D y todo eso, ¿vale? Por ubicarnos. Vale, seguimos con la 8. ¿Necesita el órgano de contratación autorización del Consejo de Ministros para contratar las obras? A. Sí, al ser el presupuesto de licitación superior a 12 millones de euros. B. Sí, al tener una duración superior a 12 meses. C. No, las entidades del sector público estatal no requieren autorización del Consejo de Ministros para contratar. D. No, al ser el valor estimado inferior a 12 millones de euros. Bien, esta pregunta tiene su veneno, ¿vale? Tiene su venenillo. Aunque al mismo tiempo, esto es algo interesante de comentar, porque muchas veces a lo mejor te puedes encontrar con una pregunta que no sepas o que no la tengas muy clara. Sin embargo, incluso en las preguntas que no sabes o que no tienes o puedes no tener claras, puedes descartar una y media, en el fondo, porque por ejemplo la C está claro que sí. Te tienes que saber. Puede que no te acuerdes de cuál era el límite a partir del cual hacía falta, puede que se te escape algún detalle, pero tienes que saber que hay casos en los que estos sujetos necesitan de la autorización del Consejo de Ministros para poder contratar, ¿vale? Con lo cual, digamos que la C cae también por su propio peso. Lo de la duración, ya si nos ponemos un poquitín, y a partir de aquí ya es una cuestión de que hay que sabérselo, ¿vale? La duración no tiene nada que ver con 12 meses. No sé, tenemos el 12 un poco por la trampa, pero realmente, en todo caso, la duración serían 4 anualidades y en otra cosa, ¿vale? En los alquileres con opción a compra y demás, que lo vamos a ver luego. Pero 12 meses no, ¿vale? También si te paras a pensarlo, que tenga una duración de 12 meses tampoco de por sí tiene por qué ser algo, digamos, tan relevante. Lo importante más es, precisamente, si estamos hablando de relevancia económica, ya nos tiene que caer un poco a la cabeza que estamos hablando de valor estimado. Sin embargo, es aquí donde está el veneno, en el supuesto no nos están hablando de valor estimado, nos están hablando del presupuesto de licitación, ¿vale? Presupuesto base de licitación en el fondo. La cuestión aquí, claro, es que el presupuesto base de licitación nos incluye el IVA. Lo que tenemos que tener claro, un poco quizá lo más difícil, aparte de sabernos que existe este límite, porque el límite nos lo están dando claramente, que son los 12 millones, pero tenemos que sabernos el vínculo que hay entre presupuesto base de licitación y valor estimado. Esa es un poco la cuestión. Para saber qué es la D, que es lo relevante es el valor estimado, y que aunque no nos lo den, se puede entender que es inferior a 12 millones. Porque acuérdate que el presupuesto base de licitación incluye el IVA, y lo que hace el valor estimado, en caso de contrato de obras, es que toma como referencia el importe total sin incluir el impuesto sobre valor añadido, ¿vale? De manera que
es de presuponer, no hace falta hacer mucho cálculo, para saber que va a ser inferior a 12 millones de euros. ¿Vale? Por eso básicamente es la D. Aunque aparte también, por recordar esto que es súper preguntable, este límite, igual o superior a 12 millones de euros. ¿El qué? Valor estimado. ¿Vale? Y el límite temporal se refiere a arrendamientos financieros o arrendamientos con opción, con opción a compra de anualidades que superen 4 años. ¿Vale? Ahí está un poco la cuestión. Bien, seguimos con la siguiente, con la pregunta número 9, que dice: ¿en qué momento y por qué importe se realizará la retención de crédito adicional para la certificación final de la obra? Fíjate cómo vamos ya a la pregunta 9 y estamos todo hablando siempre de esta misma obra, ¿eh? O sea, eso también a veces pasa. O sea, que digamos el examen está bastante, por así decirlo, descompensado. ¿En qué momento y por qué importe se realizará la retención de crédito adicional? Aquí estamos hablando de estos gastos plurianuales en cuestión de obras. Retención de crédito adicional para la certificación final de la obra. Al inicio del expediente de contratación se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de licitación. B. En el momento de la adjudicación se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de esta. C. En el momento de la formalización del contrato se efectuará una retención adicional de crédito del 10% comprometido en el ejercicio corriente. Y D. Transcurridos 3 meses desde la recepción de las obras se efectuará una retención adicional de 10% del importe de la obra que se reciba. Bien, la D en el fondo es un poco una salida por la tangente, o sea, no tiene... A poco que estuviésemos familiarizados no podríamos dudar con la D, ¿vale? Porque esa retención, digamos que se da, o que la referencia temporal es muy anterior, ¿vale? Que la recepción de las obras. Básicamente esto simplemente tenemos que sabernos, y además al dedillo, que es la B. No tiene tampoco más historia, ¿vale? O sea, porque no... Es una de estas cuestiones que mejor aprendérsela y ya está, ¿vale? En el momento de la adjudicación, o sea, cuando se adjudica, se efectúa una retención adicional de crédito del 10% del importe de esta, ¿vale? La referencia, por lo tanto, es la adjudicación. El 10% no nos han intentado liar con el porcentaje, ¿vale? Momento y referencia, adjudicación, 10%. ¿Vale? No nos tenemos tampoco que marear mucho más. Tema 2, bloque 5, gastos plurianuales. Artículo 47, que es... si no nos preguntan esto, que es la pregunta más típica y más benevolente, ¿vale? Esto de los porcentajes, esto ya es un regalo a estas alturas, nos van a preguntar cualquier cosa, y si no, del 47 bis, y si no, del 48. Estos artículos son importantísimos, ¿vale? En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. El momento en el que se realice la adjudicación, ¿vale? Bien, esto es el artículo 47 y ya está, ¿vale? O sea, no tiene más historia. Y pregunta 10, ¿qué documento contable se expedirá con la retención adicional de crédito para la certificación final de la obra? Vale, aquí a golpe de vista podemos descartar la A y la B, por la sencilla razón de que nos está hablando de retención adicional, o sea, de retención, ¿vale? No podemos dudar con esto. Podríamos dudar con que fuese tramitación anticipada o RC de ejercicios posteriores. Esta duda, digamos que sería... habría indulto. Pero, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué no es tramitación anticipada? Porque el contrato, acuérdate, que
se inicia aquí. O sea, se inicia en el ejercicio 2021, no se está tramitando anticipadamente. ¿Vale? Esa es un poco la cuestión, sino que se inicia en el mismo ejercicio. Pero obviamente es de ejercicios posteriores porque está vinculado a ejercicios posteriores. Pero esa retención, obviamente es una retención, y por eso que te digo, es de ejercicios posteriores. ¿Vale? De todas formas, esto lo tienes aquí más clarito. Bueno, en primer lugar, tienes del tema 6, bloque 5, al inicio del expediente de contratación, el servicio gestor expedirá al inicio un RC de ejercicio corriente y en su caso un RC de ejercicios posteriores. Aunque en realidad este RC, aunque es de ejercicios posteriores, pero está vinculado a esa retención extra, ¿vale? Que se da en el momento de la adjudicación. Esto tenemos por aquí. Fíjate como tramitación anticipada de expediente de contratación. Dice, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución ya se realice en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Tramitación anticipada. ¿Vale? Y aquí, más abajo, la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, tenemos que efectivamente existen estos dos documentos contables, obviamente. Documento RC de ejercicios posteriores, en el que tenemos una de las posibilidades de la retención adicional, ese 10% de la adjudicación, y también está en el RC de retención de tramitación anticipada, retención adicional, pero como hemos visto, tramitación anticipada, estamos viendo cuándo deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Aquí se inicia en el ejercicio corriente. Esa es el kit de la cuestión, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí, porque es la pregunta 10. En el siguiente vídeo terminaremos las 10 que nos quedan. Espero, como siempre digo, que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en los próximos. Hasta pronto, chao.